Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios. Y la verdad que es una bendición. Una bendición para mí compartir, pero una bendición para usted que está escuchando. Y no solo la escuche, hermano, porque si no somos oidores olvidadizos, pero practique la palabra. Porque de eso se trata, de que practiquemos la palabra de Dios. Y no solo la practiquemos, sino también la compartamos con otros. Que no se quede con usted, compártala. Y ahora es tan fácil compartirla porque usted no tiene que salir a la calle, no tiene que tocar las puertas, porque veo que todo eso lo hacíamos siempre. Usted usa el teléfono, mira el directorio a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos. Bueno, si usted no quiere hablarle de entrada, mándele la predicación, lo que usted está escuchando. No importa, te diga no, pero no son convertidos, no van a entender, sí que entienden. Y se van a querer convertir. Y le digo, hermano, que hay mucha gente que se convirtió así. Después, cuando abramos la iglesia, usted se va a asustar, hermano, de la cantidad de gente nueva que se convirtió y está estudiando. ¿Puede creer usted que está estudiando la palabra de Dios? Sí están estudiando. Y a esos hermanos nuevos, que no los conocemos físicamente, pero son hermanos, ya está en los libros del Señor, ya están anotados. ¿Sabe, hermano, qué bendición? Cuando podamos juntarnos y nos podamos dar un abrazo. Por ahora es virtual. El abrazo es virtual, nos amamos con el Señor y estamos creyendo que Dios nos va a bendecir, todo eso, ¿no? Pero va a llegar el momento en que sí vamos a podernos juntar. Por ahora estamos orando de esta manera. Pero ¿sabe qué? Comparta la palabra. Comparta la palabra, hable con alguien y no solo comparta, sino ore. Ore por las personas. Y de eso quiero hablarles esta noche, de la oración. Y el mensaje de hoy se llama Guerreros de Oración. No podemos estar físicamente bien si moralmente estamos mal, porque las dos cosas van juntas, lo físico y lo interior, lo moral. Por ejemplo, Juan el Bautista dice, el hacha, eso dice Juan el Bautista, está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé fruto será cortado. Dios lo va a cortar. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a orar. Y vemos el ejemplo, vamos a tomar el ejemplo esta noche, de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se destruye? ¿Por qué se destruye? Eso usted lo sabe bíblicamente y aún la gente que no conoce a Dios ha escuchado de Sodoma y Gomorra. Dice, pero antes de que la destruya a Sodoma y a Gomorra, Dios le avisa a Abraham. ¿Para qué? ¿Para qué le avisa a Abraham? Para que Abraham sea el intercesor. ¿Qué es ser intercesor? ¿Qué es interceder? Es alguien que tiene carga es adentro de él por las almas, tiene cargas eh, por los que no conocen al Señor, tiene cargas por las familias y tiene cargas por la gente, tiene carga por los pueblos y especialmente por tanta gente que está enferma, pobrecita, en los hospitales. Hay que orar, hay que orar. Y entonces llegamos a este punto, dice, ¿quién es un intercesor? ¿O cómo viene la intercesión a mí? ¿Cómo me viene esa carga? Nos viene a través de la comunión con Dios. Nosotros estamos en comunión con Dios, entonces podemos convertirnos en guerreros de Dios para orar. Y vamos a mirar Colosenses
La palabra de Dios dice así. Vamos a orar Colosenses capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Está hablando que oren por los pastores, por los predicadores, por los enseñadores, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que se manifieste como debo hablar. Y dice, y tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por los hermanos, tenemos que orar por las almas que no conocen al Señor, y tenemos que orar por los pueblos, por las naciones, y que Dios nos ayude. Entonces, antes de criticar, porque es fácil criticar, ¿eh? Uno está escuchando tanta cosa y uno critica. Antes de eso, podemos orar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas hacen cosas porque están ciegas, porque no conocen a Dios, están llenas de tanta cosa en sus vidas que no saben el camino. Por eso tenemos que orar que las almas se conviertan y busquen a Dios. Y entonces, el guerrero, ¿quién es el guerrero de oración? El guerrero es el que ora por los hermanos, es el que ora por los que no conocen al Señor, es el que ora por las autoridades, por la gente. En realidad, ora por todos, ¿eh? Entonces nosotros vemos acá el ejemplo de Abraham, que él ora por su sobrino y también ora por Sodoma y Gomorra. Por eso, hermano, en lugar de amargarnos con tantas cosas que uno escucha, porque uno está escuchando tantas cosas, por Dios, y en lugar de amargarnos por la traición, por las cosas que hacen, porque en este caso era el sobrino de Abraham y que lo traicionó a Abraham, debemos de orar por ellos y tenemos el ejemplo de Abraham. Entonces encontramos, acá la oración, encontramos a Abraham orando. Dice acá en Génesis 18, 16, dice así, y los varones se levantaron de allí y miraron, hablando de los varones son los ángeles, mirando a Sodoma y Gomorra. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces, él iba caminando con los varones, porque no quería apartarse de la presencia de Dios, porque esos varones eran los ángeles, que vinieron a hablarle a Abraham lo que iba Dios a hacer. Pero antes de que Dios destruyese Sodoma y Gomorra, le vino a decir a Abraham lo que Dios va a hacer, porque era amigo de Dios Abraham. Y dice Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice, necesitamos pensar que el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? El propósito es bendecirnos, bendecir nuestras familias, bendecir la gente. Y dice el 18, y habiendo de ser, Dios no iba a encubrir, primero le iba a avisar a Abraham, habiendo, dice, de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, no. O sea que lo que Dios iba a hacer, le avisa a Abraham. Dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente iba a bendecirlo a Abraham, sino que por causa de Abraham, eso es lo que dice el 19, por causa de Abraham iba a bendecir a miles, iba a bendecir a miles de personas. Y yo sé que
no solo personas, sino a las familias de la tierra. Por eso es tan importante como comienzo, o es tan importante como comienzo, pero más importante es cómo termino. Entonces, dice que Dios le dice a Abraham lo que va a hacer. Le empieza a comunicar a Abraham lo que él iba a hacer. Y dice acá, dice el verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, Dios le está diciendo, el 21, descenderé. ¿Qué es descenderé? Va a bajar ahora. Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Descenderé. Voy a venir, dice Dios, voy a venir y voy a ver si en esa ciudad encuentro personas que dentro de todos los malos hay personas buenas que están orando a Dios, pidiendo, clamando. Dice, sentir el dolor es siempre por el pecado. Por eso tenemos que orar, hermano, por las almas. Tenemos que orar por las personas. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted mira en su barrio, en su lugar, en su pueblo, en su ciudad, en lo que está? ¿Qué es lo que usted está más viendo? Uno ve tantas cosas malas, pero dentro de esa gente también a veces hay gente que está orando y uno tiene que aprender a orar para que el Señor tenga misericordia y salve las almas. Ahora, Dios, cuando ya llega a un colmo, Dios manda sus juicios. Claro, no es así nomás que el juicio llega. Dice la palabra del Señor que estamos mirando, dice así, porque tenemos que orar por las almas. Dios manda sus juicios que llegue, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios manda? Cuando llega el colmo. ¿Qué es el colmo? El colmo es cuando ya se colmó todo. Mire lo que dice Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen ¿a qué? Al colmo. ¿Qué es el colmo? Se sature, ya no haya más un lugarcito más bueno, se sature. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Dice, se levantará cuando llegue el pecado al colmo. Y el colmo de los transgresores es el colmo cuando sube la maldad, llega al colmo. Y estamos llegando, hermanos. Yo sé que es temible escuchar una tercera guerra mundial, que hay tantas armas en el mundo, hermano. A ver, le voy a decir la palabra, es el colmo de armas que hay en el mundo. Y usted sabe, cada vez más sofisticada, que una destrucción total. Pero yo más miedo le tengo, o más oro, cuando la maldad sube al colmo. Y está subiendo. Uno escucha cada cosa, cuando lee ya ni quiere leer, porque yo ni escucho, lo leo a veces un poquito. Lo que estás, el hombre, la persona ha llegado a perder la humanidad, a perder su vida, su moral. No, llegó al colmo, es terrible. Eso dice que Dios interviene cuando eso llega al colmo. Y así había llegado a Sodoma y Gomorra. Entonces encontramos en el versículo 22, habíamos leído el 21, dice el 22, siempre Abraham iba con los ángeles, porque iban hacia Sodoma. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero aún Abraham estaba delante de Dios. Pero aún Abraham estaba delante de Dios. Y dice, y se le acercó a Abraham y dijo, ya estos varones se iban hacia Sodoma, seguramente para la destrucción. Entonces Abraham los para a los ángeles y les dice, y se acerca Abraham y les dijo,
¿destruirás también al justo con el impío? Qué pregunta, ¿no? ¿Destruirás también al justo con el impío? O sea que, como nosotros decimos, ¿pagarán justo por pecadores? No, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios siempre que alguien clama, siempre que alguien ora, siempre que alguien se arrepiente, siempre que alguien reconoce, siempre que alguien se humilla, sea el rey, sea el presidente, sea el linchera, sea el cartonero, pero se arrepiente y le pide a Dios, Dios tiene misericordia. Dios los perdona. Así que dice acá la palabra de Dios que no iba a destruir al justo con el pecador. Entonces Abraham queda en la presencia de ellos, de los ángeles, y Dios le contesta, ¿qué le contesta? Dice, ¿destruirás al justo? Quizás le dice a Abraham, empieza a hablar con ellos. Y Dios le contesta que no va a destruir al justo junto con los impíos, no, va a destruir a los impíos. Y en el verso 24 dice, Abraham está haciendo de intercesor. Le dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Y dice que Dios le contesta que no lo va a destruir. Y mire lo que dice Primera de Corintios 12. Vamos a mirar el verso 13. Porque por un mismo espíritu fuiste todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo es uno solo, es un solo miembro, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, aquí está hablando de que no importa la nacionalidad que sea, no importa de dónde vienen, pero mientras se arrepienten y sean justos, Dios no lo iba a destruir. Como dice acá, que Dios no lo ve. Dice que la obra del Espíritu Santo es que nos coloca a nosotros. Por ejemplo, no importa de la raza que vengamos, no importa de la etnia que vengamos, no importa de la nación que vengamos, pero yo me arrepiento, usted se arrepiente y el Señor nos coloca en el cuerpo que se llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y estamos todos ahí unidos como iglesia por el Espíritu del Señor. Y dice que el Señor nos manda como iglesia, no importa las etnias, no importa la nación, no importa las lenguas, no importa las tribus, nos manda el Señor que nos amemos y que nos perdonemos, porque el Señor quiere bendecirnos. Y sigue hablando. Aquí la pregunta de Abraham es que si hay 50 personas, ¿va a destruir igual? El Señor le dice que no. Y entonces dice el 25, lejos de ti el hacer el tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra dice, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces el verso 26. Entonces respondió Dios. Mire que él estaba orando y Dios le hablaba y Dios le respondía. Por eso que la oración, hermano, es hablar con Dios. Usted dice, ¿cuándo yo hablo con Dios? Cuando usted ora. Pero Dios también le responde por su palabra. Usted ora, habla con Dios. Dios le habla a través de su palabra. Y dice Dios le contesta, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de los 50. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, como diciendo, yo no soy nada, no soy nadie, para que Dios, debe decirle a Dios lo que va a hacer. Mire, entonces dice, quizás faltaran de 50,
destruirás aquellos 5. Ya fue bajando, ¿no? No había 50, había 40, había 5. Y dijo Dios, no, no destruiré. Si allí hallaré 55. Y volvió a hablar a Abraham. Y siguió hablando a Abraham. Por causa, dice, de esos 5, no va a destruir. Por causa de esos 50. Y sigue hablando. Y por eso dice el Señor que tenemos que aprender a orar. Y dice el 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor. Claro, porque se asustó Abraham. Si no hay 50 y si hay 40 y si hay 30 y sigue. Si hablar es solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No lo destruiré, le respondió Dios. No lo voy a destruir si hay 10. Mire, y dice el Señor que no lo iba a destruir. Y Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Se dio cuenta Abraham que no habían 10, no habían 5. Y el uno había, su sobrino, uno. Y ni siquiera estaba bien, porque las hijas estaban contaminadas, la esposa también. Usted conoce la historia, yo hoy no le voy a predicar la historia de Lot, esa es otra historia. Pero no había más que ni uno, porque Abraham, por amor a Abraham, Dios salvó a las 2 hijas y a la esposa y a él, y le dijo que salgan de ahí, que escapen por su vida, porque Dios iba a destruir. Por eso dice el Señor que nosotros, dice en Romanos 5, que nosotros tenemos que orar antes de que Dios destruya, antes de que venga. Por supuesto, si nosotros miramos, dice la Biblia que se destruyó todo Sodoma, todo. Los únicos que se salvaron fueron los 4, las 2 hijas, la esposa y él, y la esposa se quedó en el camino como una estatua de sal. Los 3 escaparon a las cuevas, nada más. Y todo se destruyó. ¿Cómo se destruyó? A veces uno dice, ¿qué pasó? Si usted lee la historia actual y lee la geografía, dice que en esa época un volcán explotó y tiró fuego y azufre y la lava cubrió toda la ciudad. No quedó ni los animales, todo. Ahora, ¿qué justo que el volcán explote en ese instante? No, Dios lo permite. Dios permite. Pero la ciudad fue destruida con fuego y azufre. Y entonces nosotros tenemos que aprender a orar antes, antes de que caigan los juicios. Porque la oración de Abraham, la intercesión de Abraham, a nosotros nos muestra el amor de Dios por las almas, por las personas, porque le estaba diciendo a Dios, Señor, y si no hay 50, hay 5, hay 10, hay 5 personas, ¿vas a destruir igual? Dios le dijo que no. Y nos dice lo mismo a nosotros, no va a destruirlo, no va a venir el juicio, pero por lo menos que alguien ore, que alguien esté orando, que alguien esté buscando. Y eso es lo que se necesita, hermano, en este tiempo, estos guerreros. Estos guerreros, porque se ha malinterpretado los guerreros de oración. ¿Sabe lo que se malinterpreta? Porque se toman las cosas, se cambian las cosas que Dios nos está hablando simbólicamente a veces y la hacen literal. Por ejemplo, yo he escuchado de gente que van y dan vuelta, así como Jericó,
dan vuelta por el lado del cementerio, por el lado de la Casa Rosada, van orando por toda esa cuadra, intercediendo. No, eso no funciona así, porque Dios la Casa Rosada no tiene problema. La Casa Rosada está ahí. Los problemas es lo que viven dentro de esa casa, o dentro de tu casa, o dentro de tu pueblo. Las casas, las cosas no son, hermanos, no tenemos que, ¿cómo? Voy a ir a orar por esto y voy a poner las manos. No, ponerle las manos, hacer lo que quiera, pero Dios no está interesado en eso. Está interesado en las almas, en las personas. Por eso que nosotros tenemos que aprender a orar antes que los juicios caigan de Dios. Dios quiere salvar. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Yo honro a los que me honran. Si vos honrás al Señor, Dios te va a honrar. Y tenés que aprender a orar para que el Señor salve tu familia, salve tu pueblo, salve la gente. Y eso es un guerrero de oración, que aprendamos a orar. No tenemos que ir a la plaza y dar vuelta a la plaza, y hay otros que andan derramando aceite por ahí. Mira, lo único que hace es ensuciar la gente, ensuciar las casas. No, Dios no dice eso. El aceite no tiene ningún poder. El aceite no tiene ninguna cosa, no hace nada el aceite. ¿Qué es lo que hace? La oración de fe. La oración de fe es la que sana al enfermo. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar, a guerrear y a clamar y decirle quizás esto que estamos hablando, como guerreros de Dios, interceder, porque el juicio está. No es que no está, va a venir. No, está. Ahora, la oración hace que se tarde el juicio, que espere un poquito y que la gente se salve. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos orando para que la gente se salve, para que la gente venga al conocimiento de la verdad, para que las almas vengan al Señor, para que las familias se conviertan. Y también estamos orando que Dios nos proteja de este virus inmundo, porque la verdad que es un virus inmundo, que nos proteja el Señor, que nos guarde, pero vamos a ser obedientes también en hacer las cosas que corresponden. Usted sabe que nos juntamos a veces haciendo cosas que no debemos y el virus está por ahí. Por eso tenemos que orar al Señor, que Dios nos guarde y nos ayude. Y quizás ahora mismo pudiéramos decirle al Señor que vamos a orar. Vamos a orar y decirle al Señor, ayúdanos a ser guerreros de oración, a interceder, a sentir carga por las vidas, por las almas, por las familias. Mire, cuánta gente que murió. Uno escucha los números y ya, bueno, ya son números, ya está. Pero no, hermano, son vidas. Tenemos que orar que se salve. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por esta porción de tu palabra que nos habla acerca de la intercesión, de orar, de sentir la carga por las almas. Señor, oramos que tú ayudes y bendigas a los hermanos. Despierta, Señor, a tu pueblo. Despierta a los hermanos con esta carga en sus vidas para orar y saber, Señor, de que tú escuchas la oración. Los juicios van a venir, pero la oración frena, tarda un poco los juicios. Tú has dicho, Señor, si hay justos, si hay 5 en una ciudad, no voy a derramar mi juicio. Si en una familia hay uno que ore, no voy a derramar mi juicio, pero tenemos que orar. Señor, ayúdanos en esta noche. Imparte esa fe, imparte sobre nosotros ese espíritu de oración, Señor, para seguir adelante. Y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. El Señor les bendiga y nos volvemos a encontrar, hermanos, con la ayuda del Señor.